Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya en su programa Café y Palabras, esperando con la ilusión de siempre que el programa de hoy sea de su gusto y sobre todo nutrido para su información y para su formación. Les recuerdo que aparte de podernos ver en televisión, en Ticavisión Televisión y escucharnos en Ticavisión Radio, también usted puede acceder a nuestro programa en nuestra plataforma de YouTube. En YouTube usted se puede suscribir y recibir las notificaciones de programas futuros y también, por supuesto, ver el programa del momento en el momento que usted crea más pertinente disfrutarlo y, ¿por qué no?, compartirlo también. De la misma forma, el programa queda en Spotify y se puede disfrutar también en las plataformas de Facebook Live de este servidor y de Café y Palabras, como también en la de Ticavisión Radio. O sea, muchas alternativas para poder disfrutar Café y Palabras. Hoy vamos a conversar con don Rubén Hernández Valle. Don Rubén es sin duda uno de los constitucionalistas top de nuestro país, siempre atento a qué pasa con la Constitución. Queremos hablar con él de muchos temas alrededor de nuestra Constitución que se están discutiendo el día de hoy y que es importante el conocimiento del experto para nosotros nutrirnos cada día más y hablar con más criterio cuando enfrentamos temas complicados como son los que se plantean desde nuestra Constitución política. Pero antes de hablar con don Rubén Hernández, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Es importante que cada vez que hablemos de infraestructura, tengamos claro que la infraestructura no es solamente hacer carreteras, que nuestra infraestructura va más allá de eso. Hay que invertir en escuelas, colegios, universidades, y eso es fundamental. Y seguramente es donde más nos gustaría estar invirtiendo, en infraestructura vial y en escuelas. Pero también hay una inversión que es una obligación del Estado, y es la creación de cárceles, de penitenciarías. Ciertamente nos encantaría no tener que invertir en esta área y poder invertirlas en las otras que comenté. Pero desgraciadamente es urgente el poder invertir y tener los dineros oportunos para tener mayor control de lo que está pasando en nuestra inseguridad ciudadana. Y para eso las cárceles son fundamentales. Me llama mucho la atención que hoy usted como ciudadano pide que las leyes sean más rígidas, más duras para los que cometen y delinquen, pero también, por otro lado, lo hace el Poder Ejecutivo y lo hacen otras instancias. Las cárceles, su construcción está en manos del Poder Ejecutivo, está en manos del Ministerio de Justicia, pero no vemos ningún proyecto cercano para la construcción de esas cárceles. Si queremos endurecer nuestras leyes, si queremos que la gente permanezca, ya no 8 meses, sino un año largo como debería ser, cumpliendo con las penas que le corresponden, deberíamos tener las condiciones necesarias. Hace algunos días hablaban nuestras autoridades de un 6-7% de hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, en un informe que envió la Embajada de los Estados Unidos de América a la Secretaría de Estado, hablando de diferentes temas de derechos humanos en Costa Rica, hablaba de un 12% de hacinamiento. Pero recientemente, finalizando la semana anterior, el Ministerio de Justicia y Paz estaba hablando de 16,2% de hacinamiento en nuestras cárceles. O sea, corremos el riesgo que desde las cárceles las pandillas, las bandas empiecen a organizarse y que dentro del marco del hacinamiento puedan haber levantamientos internos, puedan haber escape de nuestras mismas cárceles y que se le imposibilite a nuestra policía poder controlar lo que sucede en las cárceles, no solamente por cuestiones de derechos humanos, donde estamos fallando con quienes son detenidos en las cárceles, sino también porque al haber hacinamiento, repito, le permitimos la organización interna
a esos grupos que ya lo hacen, ya hacen estafas desde las cárceles teniendo la tecnología a su mano. Y mucho de eso se debe al hacinamiento. El Poder Ejecutivo debe invertir y tener un proyecto para el desarrollo de más cárceles en nuestro país, pero por supuesto que el sueño de todos nosotros es educar, procrear y generar una cultura de paz en nuestro país para que ojalá muchas de las cárceles de nuestro país terminaran siendo como el Museo del Niño. Pero desgraciadamente en estos momentos esa aspiración parece estar muy lejana. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, aquí estamos acompañados de don Rubén Hernández Valle. Sin la menor duda, sin temor a equivocarme, uno de los hombres que más conoce nuestra constitución política y que constantemente es buscado por los programas de televisión, de radio y por supuesto por aquellos que estamos interesados en saber cómo funcionan las leyes en nuestro país sobre la base que es la constitución política. Don Rubén, primero agradecerle su gentileza de atendernos y en segunda instancia por compartir su conocimiento. Con mucho gusto, placer. Don Rubén, en muchas ocasiones empieza a hablarse de la necesidad de una constituyente, es ya un tema repetido cada vez que empiezan a generarse posiciones, discordias en relación a cómo funcionan los diferentes poderes del Estado. Mi primera consulta, pensando en constituciones como la de los Estados Unidos que tiene más de 200 años, pensando en otras constituciones de otros países que también andan cerca de larga data, nuestra constitución relativamente joven. Es una constitución de 1949, podemos decir que estamos alrededor de unos 75 años de nuestra constitución. ¿Es nuestra constitución pasada de moda? ¿Requiere nuestra constitución actualizarse? Son muchos de los problemas que hoy por hoy vemos en el acontecer político nacional, nacidos desde la constitución política. ¿Cuál es el parecer del experto? Vea, la constituyente no es necesaria, no solo por razones jurídicas, sino de carácter político. Jurídicamente las constituyentes se convocan por 3 razones o en 3 hipótesis. Una, cuando nace un Estado a la vida internacional, lógicamente tiene que haber una constituyente. 2, cuando se da la fusión de uno o varios estados, en que de hecho se va a constituir un nuevo Estado.
Y tres, cuando se rompe el orden constitucional establecido, ya sea porque hay una revolución o un golpe de Estado, que es el caso de Costa Rica de 1900, de la Constitución del 49 que hoy nos rige. Ujú. Fuera de esos tres casos, una constituyente no se justifica en tiempos de normalidad. ¿Por qué? Porque usted va a tener que hay órganos, dos o tres órganos que dimanen directamente del pueblo, como sería la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente. Inclusive entonces la Asamblea Constituyente va a tratar de imponerse a la Asamblea Legislativa y ambos van a reclamar su origen popular. Y ya tenemos un ejemplo reciente que fue en Venezuela. Recuerden que en Venezuela la oposición ganó la Asamblea. Inmediatamente convocaron una constituyente para que el gobierno manejara la constituyente y entraron en conflicto y eso es lo que produce es simplemente una falta de gobernabilidad. Inclusive es interesante ver que en los países más desarrollados constitucional y políticamente, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, en esos países no existe el procedimiento de reforma general de la Constitución. Es decir, en esos países no se puede convocar a una constituyente para reformar la Constitución. Todas las reformas se hacen a través de, valga la redundancia, de las reformas parciales de la Constitución. Es decir, no se cree ese trauma político de que esté simultáneamente un gobierno establecido y una asamblea constituyente reuniéndose al mismo tiempo. Entonces, Costa Rica debería seguir el mismo ejemplo. Las reformas parciales de la Constitución sería la vía para ayornar el sistema político nuestro. Evidentemente aquí debería haber un acuerdo político entre todos los partidos, o al menos entre la mayoría, para, en algún sentido, nombrar una comisión en que estén representados todos esos partidos, sacar un proyecto de reformas y luego comprometerse a que ese proyecto de reformas va a ser aprobado rápidamente en dos legislaturas sin mayor oposición. ¿Por qué? Porque la discusión se va a dar en esa comisión especializada en que previamente los políticos y los técnicos se van a poner de acuerdo acerca de cuáles son las reformas que deben hacerse. Entonces, fácilmente en dos legislaturas tendríamos las reformas que requiere el país y pondríamos al día el sistema político sin la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. Nosotros tenemos esas dos posibilidades, la de la constituyente, que como bien usted lo enmarca, debería ser en un caso extremo casi que de emergencia nacional. Y está la posibilidad de que se hagan también los cambios eh, parciales de la Constitución. Nosotros tenemos esos dos elementos. Ahora bien, dentro del marco de esos dos elementos, siempre se habla de que los cambios constitucionales no han caminado para algunos eh, con el acontecer de los tiempos. Personalmente, yo soy politólogo, no soy constitucionalista como usted, pero a mí me parece que nuestra constitución política es una buena constitución política. ¿Que pudo haber sido mejor? Pues ciertamente todo puede ser mejor, toda obra humana puede mejorar. Y tal vez por eso el camino de esos cambios parciales que se requieren en la constitución. Usted, como experto del tema, viendo lo que acontece en el país, eh, tres, cuatro temas que usted cree que deberíamos nosotros, los costarricenses, desde la Asamblea Legislativa, quienes nos representan, estar analizando para hacer esos cambios que deben ser sustanciales para acoplar nuestra constitución si es que no está acoplada a los tiempos modernos. Ok, sí, yo creo que hay dos o tres cambios que son fundamentales. Ahorita lo voy a decir, pero sí quiero subrayar que en realidad el entrabamiento que sufre el órgano, el aparato estatal, sobre todo el Poder Ejecutivo, no son temas constitucionales, sino temas legales. Son reformas legales que debieron haberse hecho hace tiempos o que se han permitido reformas legales que han enchavado el Estado. Bueno. Los cambios constitucionales, muy simples. El primero, reformar el artículo 117 de la Constitución para eliminar el quórum de la Asamblea Legislativa para sesionar y solo dejarlo para votar, como es en todos los parlamentos del mundo. El quórum es solo para votar, no para sesionar.
Eso desentrabaría mucho la Asamblea Legislativa y evitaría que haya diputados que vayan a exhibirse porque están oyéndolos todos. Si llega un diputado y va a decir tonteras, todo el mundo se sale y entonces eso va a permitir que solo hablen cuando tengan algo que importante. Esa es la En ese, primera, ¿sí? lo interrumpo en esa primera porque me llama mucho la atención. ¿Qué pasaría si el quórum, vamos a ver, ¿qué deberíamos proponer? ¿Un quórum de 20 No, 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 diputados, de no, no, 15 sí, o ninguno? ninguno, O sea, que si alguien ninguno, está ningún hablando quórum, sí. y No hay ningún- y tiene mala retórica y mal fondo de lo que está planteando, hasta lo pueden dejar solo. Exactamente, eso es. Eso ocurre en los grandes, en Inglaterra, que son como 480, cuando aparece alguien diciendo tonteras, quedan 10, quedan 15. Sí, y es sinónimo de dejar de hablar o de entender que lo que está Exactamente, diciendo no tiene ninguna resonancia. exactamente. Muy bien. La segunda, La segunda es una que ya está en la ley, pero desgraciadamente no se cumple, tendría que estar en la Constitución. Y es establecer que el Poder Ejecutivo, a través de los respectivos ministerios, es el que debe coordinar todas las políticas del sector descentralizado. Eso ya está en la Ley General de Administración Pública. Sin embargo, eso en la ese tema me praxis no encanta. se cumple. Por Ujú. ejemplo, para mí es una tontería que todos los miércoles se reúne el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno tiene solo 3 funciones constitucionalmente asignadas. Una es nombrar los directores de instituciones autónomas, sino de todas. 2, nombrar y remover embajadores. Y 3, ejercer el derecho de gracia. El Consejo de Gobierno solo debería reunirse cuando tenga que ejercer alguna de esas competencias. ¿Qué es lo que yo haría en vez de eso? Los miércoles yo haría los consejos de gobierno sectoriales. Es decir, el ministro de Agricultura se tiene que reunir con todas las instituciones descentralizadas que se refieran a la agricultura. Y así en cada campo, salud, con la caja, etcétera, etcétera. De esa forma se lograría una verdadera coordinación y una efectiva actuación. Y cada ministro, lógicamente, tendrá que rendirle cuentas al presidente por separado. Pero hacer un consejo de gobierno, ¿para qué sirve? Para el show post consejo nada más. Pues no tiene ningún sentido. Interesante. Y esa ha sido una de las pasiones mías de estudio, que ha sido la sectorización de las funciones superiores del gobierno de Costa Rica. Inclusive la tesis de graduación mía en ciencias políticas fue sobre ese tema. Y me parece muy oportuno lo que usted propone, porque usted me corrige. Inclusive hay una definición que habla de que el Poder Ejecutivo lo conforman el presidente de la República y el ministro del ramo. Y la misma Ley General de Administración Pública, o la Procuraduría, si mal no recuerdo, define el ramo como sinónimo de sector. Entonces, Entonces, está claro el tema de la sectorialización y del empoderamiento de los ministros. Y también está el tema de que en muchas ocasiones los ministros sienten que no tienen control sobre las instancias, las instituciones que están en su sector. Esto se lo achacan a algunos a las autonomías, ya sean políticas y administrativas o ya sea solo la administrativa, que sienten de que no hay un ligamen entre el Poder Ejecutivo, en este caso el ministro y el presidente, con algunos entes autónomos. ¿Cómo analiza en ese marco el experto esas autonomías? Porque también se habla mucho de las potestades de decretos y directrices para que el Poder Ejecutivo pueda gestar esa sectorialización en cada uno de los sectores de nuestro gobierno. lo que ocurre es que en la praxis ningún poder ejecutivo ejerce esas atribuciones. No la ejerce. O sea, desde 1968, en que se sometieron las instituciones autónomas en materia de gobierno al dominio de la ley, se han dictado una gran cantidad de normativa que ha limitado esa autonomía, salvo las únicas autonomías que realmente tienen, o instituciones que tienen autonomía política, son las municipalidades, la Caja de Seguro Social y las universidades. Fuera de esas instituciones, todas están sometidas en materia de gobierno a la ley. Y ha habido una gran cantidad de leyes al respecto, la ley de planificación, que no se aplica muchas veces. La Ley General de Administración Pública, por ejemplo, es otro caso. Entonces, lo que hay que hacer es realmente aplicar la normativa vigente y que cada ministro efectivamente ejerza esa potestad de coordinación que tiene
respecto de las instituciones descentralizadas, que le emita directrices, no solo que las emita, sino que esté vigilante de que se cumplen, y en caso que no se cumplen, que establezca las sanciones respectivas. Es decir, es un problema de mala praxis política en el fondo, no es un problema de regulación normativa. Interesante. Recuerdo que desde la discusión en la Constituyente de 1948 había un gran debate entre Rodrigo Facio y Gonzalo Ortiz Martín, que estaba centrado en las instituciones autónomas, donde don Gonzalo Ortiz se oponía a esa autonomía política. Después, en el 68, como usted bien lo plantea, el artículo 180, si mal no recuerdo, 188, 88, 89, fue modificado para eliminar esas autonomías políticas en los entes que se creaban a razón de ese artículo. Pero hay otros, como las universidades, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, y cuidado, sino también el PANI, que tiene un artículo particular para su autonomía. Pero, ¿cómo podríamos, partiendo de esas autonomías, establecer en la Constitución esa coordinación sectorial? ¿Qué artículo? ¿Había que agregar algunos artículos en particular o modificar algunos de los existentes? No, simplemente incluir dentro de las potestades del Poder Ejecutivo en el 140, establecer un nuevo inciso que diga lo que dice el artículo 28 de la Ley de Administración Pública. Ya eso está dicho, está muy bien dicho inclusive. Simplemente es que por falta de apoyo constitucional no se aplica y no sé por qué, pero si realmente se aplicara, no habría necesidad de reformar la Constitución. Me parece que hay que reformar la Constitución para dar énfasis y para que el funcionario entienda que eso existe. Y la tercera modificación que usted dice que podríamos La hacer. tercera modificación es un poco esa es la parte también un poquito más compleja, porque es una reforma al capítulo de la Hacienda Pública, que es un capítulo que se quedó muy retrasado, concepciones muy atrasadas. Por ejemplo, debe establecerse la prohibición de crear nuevas instituciones, y no solo instituciones, sino nuevos programas, si previamente la Contraloría no certifica que se hace con fondos sanos. Justamente la falta de esta previsión es lo que ha permitido que a lo largo de los años se van creando nuevas instituciones, nuevos programas sin financiamiento. Y entonces al final todo a cargo del presupuesto y el déficit fiscal arranca de eso. Ahí arranca, ese es el origen del déficit fiscal. La creación indiscriminada de programas sin ninguna soporte financiero. Esto tiene que ver mucho, oyéndolo, se me viene a la mente en la propuesta que en algún momento se le había hecho a los diputados de que no podían hacer leyes que no tuvieran sustento presupuestario, ¿verdad? Así Porque es. si no generaban más déficit. Hay una relación Eso entre tiene que ambos. elevarse al rango constitucional. Muy bien. ¿Y tiene Es la alguna única otra? forma de que se cumpla. ¿Y alguna otra modificación? Sí, yo elevaría la categoría porque ya la están permitiendo totalmente la regla fiscal. Yo la elevaría al rango constitucional como está en todas las constituciones europeas. Entonces, ya hoy día a todo mundo están sacando y ahorita resulta que todo eso que se ganó en esos 4 años en que ha estado en vigor va a volver la misma charlatanería de toda la vida. Aquí vendría la crítica de este servidor que no estuvo de acuerdo con el tema de la regla fiscal. Y básicamente, si eso que usted dice deberíamos incluirlo, debería demostrarse que la fórmula tenga asidero científico, porque la fórmula que originalmente se hizo no tenía mayor asidero científico, sino que se tomó un porcentaje así un tanto a tontas y a locas. Pero sí me parece que lo que usted está proponiendo tendría validez siempre y cuando tenga asidero científico la fórmula que se plantea. Estoy de acuerdo, totalmente. Sí, yo creo que no hay que inventar el agua caliente. Vean lo que dicen las constituciones europeas. Y ahí funciona perfectamente. Perfectamente. Ahora quiero hacerle otra consulta porque no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerlo a usted acá y que nuestros oyentes tengan ilustración alrededor de diferentes temas. El artículo 105 de nuestra Constitución fue modificado, usted me corrige, más o menos a principios de este siglo, creo que en el año 2000, para incluirle la potestad de legislar en el pueblo.
a razón de eso que se incluyó, un defensor de la, de una defensoría, el defensor de la Defensoría de la República, planteó en algún momento en esa época una modificación constitucional para que se incluyera la posibilidad del instrumento del referéndum. Sin embargo, oyendo al presidente de la República y oyendo a otros actores, me da la impresión que hay un gran desconocimiento de para qué y cómo funciona el referéndum. Ya hemos ido, gracias a Dios, al poner el presidente de la República el tema en el tapete, pues muchos hemos empezado a hacer programas, a investigar y a desarrollar el tema del referéndum. Pero la definición o la conclusión es que nosotros solo podemos manejar por referéndum proyectos de ley. No existe la posibilidad de imaginarse cosas, inclusive hasta está limitado el tema del referéndum a ciertos temas en particular, porque la mayoría de los temas más calientes no son temas de referéndum. ¿Qué opinión le merece ese cambio que se hizo? ¿Y le parece a usted que ese instrumento de referéndum debería modificarse o debería continuar siendo tan rígido como a la fecha es? Debe continuar siendo tan rígido como es. ¿Por qué? Porque de lo contrario, imagínense un referéndum sobre pensiones. Y alguien presenta un referéndum de pensiones para decir de que se aumenten las pensiones en un 15%, unánimemente todo el mundo vota. Es decir, hay materias que por su propia naturaleza no pueden dejarse al arbitrio del referéndum porque por demagogia pasaría en todo lo que tenga que ver con pensiones, con impuestos. Es decir, todos los temas que contempla el artículo 105 que prohíbe someter al referéndum deben mantenerse. Eso es fundamental. Por eso el referéndum básicamente en temas importantes queda para asuntos electorales, en algún sentido. Pero yo no Ahora, veo otro tema. Bueno, tal vez ahora, de todos los que ha planteado el presidente, tal vez el único ahí importante es la eventual venta del Banco de Costa Rica. pero tendría que haber un proyecto de ley Sí, llegar un presentado proyecto de ley sometido y todo, y y además, votado inclusive favorablemente. sí, y tendría que ser aprobado tendría que concurrir al menos el 40% del electorado al referéndum para que sea válido su resultado. A mí lo que me ha llamado la atención es que en el reglamento de nuestro referéndum tiene obligatoriamente que estar el proyecto de ley de haber sido Sí, presentado ante la claro. Asamblea Legislativa e inclusive, no sé si solo, usted me lo aclara, no sé si es solamente en temas constitucionales, pero creo que en todos los casos tiene que ser votado, haber sido votado en una primera No. discusión o es solo para el No, caso solo constitucional. en materia de leyes ordinarias puede presentarse directamente, sin Ok. siempre y cuando se recoja el 5% de las firmas, pedir al tribunal la autorización. En el caso de las reformas constitucionales, sí, tiene que haber sido aprobado en primera legislatura o puede haber sido aprobado en primera legislatura y entre la primera y la segunda legislatura promoverse el referéndum. En ese caso sí. Y en este caso constitucional, usted que es experto, pregunto, ¿para qué ver ese tema después de que ya pasó la primera votación? Prácticamente sería, si ya tiene la aprobación de los diputados, si ya tuvo los 38 votos de la primera votación, eh, me da la impresión de que es solamente para ver si el pueblo se opone de alguna Así manera. es, para tratar de revertir el voto. Ok, no si lo apoya, estoy en lo No, sí, correcto. no, exacto, es al revés, es para revertir. Hay gente que está en contra de lo aprobado. Entonces, ok. Ahora bien, yo he venido hablando también de que nosotros tenemos el plebiscito, que es una figura totalmente diferente al referéndum en nuestro país, pero solo lo tenemos en el marco de las municipalidades, de los gobiernos locales. Hace algún tiempo se relevó de sus funciones a un alcalde de Pérez Celedón. Bueno, El pueblo fue y votó por una mayoría sustancial, 80-20, se decidió relevarlo de sus funciones, inclusive
Recuerdo que el alcalde hablaba de que no se le había hecho el debido proceso y la Sala Constitucional decía que eso, que en el caso de ese tipo de votaciones no se requería debido proceso porque no era un tema donde lo estuvieran juzgando para ir a la cárcel o no ir a la cárcel, sino que era un tema de gusto y de complacencia del ciudadano. En algún momento he intercambiado con usted sobre mi parecer, donde yo creo que nosotros deberíamos cambiar la forma de escoger a los diputados, que nosotros deberíamos tener la posibilidad de relevar de sus funciones tanto al presidente como a algunos diputados. Por eso hablo de cambiar la forma de escoger los diputados, porque prácticamente como está hoy definido, es imposible poderlos relevar, porque habría que hacer un plebiscito provincial con un gran desconocimiento de quién es el diputado. Entonces habría que cambiar un poquito la fórmula. Ahora, ¿qué le parece a usted la figura del plebiscito, donde se le pueda considerar al ciudadano un tema en particular y que eso que él decide sea de inmediato acato por los diputados, por lo menos para ponerlo en el primer tema de la agenda legislativa? Bueno, pues eso puede ser interesante, puede ponerlo, pero no necesariamente implica que va a ser aprobado. La única ventaja que tendría es que va a ser discutido. Uh-huh. Porque Pero vea viendo que el eso caso, se logra, perdón, eso se uh-huh. logra por otro instrumento que ya está, que es la Ajá, iniciativa popular de la ley. ok, pero va a la Asamblea Legislativa y se presenta ahí. Ujú. Sí, lo que pasa es que vamos a ver desde el punto de vista de legitimidad en un plebiscito, digamos, donde la gente diga, pongamos un tema, queremos revocatoria de mandato y que quede esa votación de los participantes 80-20. No es lo mismo que haya una votación en un plebiscito donde la gente diga que quiere revocatoria de mandato, que le pasaría, por supuesto, a los diputados a hacer la ley, que alguien a nivel personal, Claudio Alpizar, vaya y presente como tema particular ese proyecto de revocatoria de mandato. O sea, la legitimidad que tiene, la fuerza que tiene, el impulso, no es la misma de que yo haga el proyecto y lo presente a que otros le pidan a los diputados, pongo este ejemplo, pero puede ser en otros temas, que consideren una solución inmediata, ¿verdad? Bueno, en el caso de la iniciativa popular se requiere un mínimo de firmas. Entonces ya ahí Uh-huh. hay una cierta representación del electorado. El problema del plebiscito y de los referéndums es que estar convocándolos, eso crea mucha inseguridad dentro Uh-huh. y ya vemos que 6 meses antes de una elección no se puede convocar ni 6 meses después. Y no se puede convocar más de uno al año. Entonces resulta que en un periodo presidencial lo más que se pueden convocar son 2. Uh-huh. Entonces, si además agregamos la posibilidad de los plebiscitos para esos temas, podemos vivir todo el tiempo en elecciones. Ese es el miedo que me da a mí, de que vivamos continuamente en un régimen de elecciones. Y eso produce en alguna medida inestabilidad. Uh-huh. Entonces, no sé hasta qué punto sea o no conveniente. O tal vez lo que se podría aprovechar más bien es esos plebiscitos que se hagan que se voten conjuntamente en las elecciones nacionales. Uh-huh. Sí, Porque eso, ahí sí, y además ahí sí tendría un apoyo a favor o en contra mayoritario. Ahí sí está expresado todo el electorado. sí. Es que, vamos a ver, en la administración pasada, la gente quería revocatoria de mandato. Aquí, en el actual gobierno, algunos muy empoderados, con una popularidad muy alta, inicialmente el presidente, que ya no anda en esos niveles, querían reelección inmediata. Usted que estuvo en el campo de la reelección, de regresar a la reelección, porque fue que regresamos a la reelección aprobada en 1948, no fue que hubo un cambio constitucional, hubo un cambio ya en el año, si mal no recuerdo, en los años en el gobierno de José Joaquín Trejo Fernández para quitar la reelección en nuestro país. Y lo que se hizo posteriormente, a finales del siglo pasado creo que fue volver la constitución a su origen, ¿verdad? Tal y como estaba establecido en 1948.
Pero por eso le planteo el tema, porque dependiendo de los gustos, claro, esto va muy relacionado con lo que usted estaba diciendo, el tema de la inestabilidad, porque dependiendo de los gustos, algunos que criticaron la reelección que aprovechó el presidente Oscar Arias allá en el año 2006, que es espaciada, donde hay que esperar 8 años después de que se terminó de gobernar para poder regresar a una elección. En aquel momento algunos criticaron esa reelección y hoy algunos promueven la reelección inmediata por una popularidad que puede ser momentánea de un presidente. Bueno, vea, tal vez hay que hacer un poco de historia. Me encanta, ¿De dele. dónde viene la reelección? Ujú. Vea, la prohibición de la reelección se dio en la Constitución de 1859, luego de que Montealegre derrocó a don Juanito Mora. Don Juanito Mora había sido reelecto sucesivamente 2 veces. Entonces, en esa Constitución se estableció la prohibición de la reelección inmediata y se estableció que había que esperar 4 años entre un periodo y otro. 4 años. Eso estuvo vigente hasta la Constitución de 1949, porque en el 49 se cambió de 4 a 8 años para evitar lo que había pasado en los años 40, que querían pasar de un presidente, esperaba 4 años y seguía el otro. Entonces ahí se estableció 8 años para romper ese círculo. Ahora, en el 69, la Constitución se reformó para prohibir la reelección porque querían parar a Daniel Oduber, pero don José Joaquín y a don Pepe, Daniel Oduber quería parar a don Pepe en el 70 para ser el candidato. Don José Joaquín Trejos estuvo de acuerdo siempre y cuando hubiera un transitorio, que quienes eran expresidentes en ese momento podían serlo por una vez más, y en ese momento solo había 2 expresidentes, que eran don Mario Chandy y don Pepe, porque en ese año recién acaban de morir don Chico y Calderón Guardia. Entonces resulta que don Pepe fue presidente en el 70, solo Mario Chandy quedó con la posibilidad de volver a ser candidato. Que lo intentó en 2 ocasiones. Sí. Y las perdió. Y Oduber, sí, en el 82 fue nuevamente. Y en el, ¿cómo se llama? Y Oduber, sin embargo, se le cercenó la posibilidad de la reelección. Bueno, fue presidente, pero no pudo practicar la reelección. Hoy día, la reelección inmediata o sucesiva o indefinida ya no es posible, porque hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana del año 2021, en la cual Colombia hizo esa consulta de si era posible o no la reelección inmediata e indefinida. Y la Corte Interamericana dijo que no era posible, que eso violaba la Convención Interamericana. O sea que hoy día, si se tratara de establecer aquí la inmediata, sería inconvencional. Interesante, porque entonces, claro, nos queda más claro en esa referencia que usted acaba de hacer, por qué tanto el gobierno actual de Venezuela como el gobierno actual de Nicaragua han tenido tantos choques con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí está establecido que esas reelecciones indefinidas no son válidas, y es algo que ha aplicado tanto Daniel Ortega como Chávez y Maduro en su momento. Bueno, y ahora Bukele. Y ahora Bukele también, sí es cierto. Vamos a ir a un corte comercial, don Rubén, y ya regresamos a esta interesante conversación aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza.
Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos con don Rubén Hernández Valle y estamos analizando diversos temas sobre nuestra Constitución, que es importante que usted domine y que usted conozca, sobre todo porque dentro del marco en lo que vivimos hoy de la promoción de la desinformación, hay muchos temas en los cuales, por diferentes razones, hay muchos costarricenses que no los dominan y no deja de ser importante un ciudadano bien informado. Inclusive parto de la premisa que ciudadano no es tener 18 años y tener derecho a voto, sino que es ciudadano quien se informa y quien estudia en relación no solamente a los problemas nacionales, sino también a la ley para poderlo solucionar. Don Rubén, se ha estado discutiendo mucho un proyecto de extradición en nuestro país. Usted recientemente ha planteado su posición y ha dicho que la extradición es inviable. Se ha planteado este tema de extradición para nacionales, sobre todo partiendo de la premisa que dentro del marco de la inseguridad que estamos viviendo, de los grupos organizados, de mafias, narcotraficantes y demás, muchos de estos cabecillas se vuelven papas calientes y me imagino que dentro de la carencia de lo que yo comentaba al principio de cárceles en nuestro país y sobre todo cárceles de extrema seguridad para gente sumamente peligrosa, que carecemos mucho de eso. Algunas autoridades han creído que es oportuno, o el populismo también, tomar decisiones de extradición de nacionales hacia los Estados Unidos de América, principalmente, que es el país que más lucha contra el narcotráfico y que ha recibido a narcotraficantes extraditados de Colombia, colombianos extraditados hacia Estados Unidos, mexicanos que han sido extraditados hacia los Estados Unidos, y parece que aquí también algunos están proponiendo esa extradición. ¿Cómo? Explíquenos, ayúdenos a comprender por qué es inviable esa extradición en Costa Rica. Bueno, antes de referirme a la inviabilidad jurídica, quisiera analizar un poco la justificación que dan. La justificación básica que dan es decir de que establecer la extradición de nacionales por el delito con el narcotráfico sería un disuasivo importantísimo para evitar de que costarricenses se dediquen al narcotráfico, porque ser extraditados a Estados Unidos es ir a un régimen carcelario muy estricto con prisiones de alta seguridad en las cuales no tienen ninguna posibilidad de comunicación con el exterior como es en Costa Rica, y eso habla mal de nosotros. Siguen dominando sus grupos, sus organizaciones desde adentro. Eso en Estados Unidos, olvídese, porque no se puede. Entonces lo que dice... Pero don Rubén, lo interrumpo ahí, eso sí. Habla muy mal de nosotros. Desde luego, a eso voy. Okay. Entonces, la razón que dan es decir, vea, lo que necesitamos es un disuasivo muy fuerte para que dejen el narcotráfico. Ahora, ¿qué pasa si este disuasivo no funciona? Posiblemente no va a funcionar. Con esa misma lógica, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? De establecer la pena de muerte y la posibilidad de la tortura, que eso sí serían unos disuasivos muy fuertes. Pero obviamente eso sería totalmente inhumano y contrario a todos los derechos humanos, todos los tratados que Costa Rica ha suscrito, y no podemos pisotear los derechos humanos
porque algunos incumplen ciertas reglas. Es decir, por unos pocos que pecan, no podemos condenar a todos a establecer sanciones contra todos. En segundo lugar, el tema de las cárceles, es cierto, el régimen penitenciario nuestro es muy débil y las cárceles son muy malas, pero yo estoy seguro que en una situación de esas, si a Estados Unidos se le pide ayuda, donaría una cárcel de máxima seguridad exclusivamente para albergar o recluir narcotraficantes y daría toda la capacitación técnica de los carceleros. Eso yo creo, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque se evita que los narcos costarricenses sigan actuando en su mercado. Y dos, porque les resulta más barato eso que tenerlos allá prisioneros. Entonces yo creo que ahí se conseguiría. Y el tercer elemento es que no toman en cuenta eso, es una, digamos, ignorancia de la ley. Ya la posibilidad, ya existe en el artículo 6 bis del Código Penal la posibilidad de que los costarricenses que cometan delitos de narcotráfico fuera del territorio costarricense sean juzgados en Costa Rica. O sea, no hay que llevarlos a Estados Unidos. Si un costarricense se mete en narcotráfico en Estados Unidos, bastaría con que la embajada americana traiga todas las pruebas y sean juzgados en Costa Rica. Ahora bien, el tema son las cárceles, por eso es que hablé No, anteriormente. no es cierto que algo similar con eso pasó con Ricardo Allen. No estoy seguro, No me no acuerdo yo que recuerdo, tengo. Sí. pero existe. Yo sí sé una vez, el único caso que supe fue de un español, Ujú. pero no me recuerdo el caso de Ricardo Allen. Pero ya existe, entonces, ¿por qué no usar, aprovechar eso? Eso sería fundamental. Y lo que sí tienen, yo creo, razón, es en el sentido de que hay que reformar la ley de ejecución de la pena para hacer que los narcotraficantes cumplan la totalidad de la pena que se les impone. ¿Por qué? Porque con el régimen actual ya sabemos que el año de la carcelario son 10 meses y no 12 años. Y dos, existe que a la mitad de la condena por buena conducta puedan ser escarcelados. Ahora entiendo que se quiere pasar de la mitad de la condena a 2/3. En mi concepto, habría que reformar para decir, vea, no hay posibilidad de escarcelación y el año carcelario, en este caso, son 12 meses. Si a usted lo condenan a 30 años cárcel, usted va a pasar los 30 años en la cárcel. Yo creo que si esas medidas se toman, que son reformas legales, y a la vez se logra que Estados Unidos nos otorgue o nos regale una prisión de alta seguridad, el tema está resuelto. No hay necesidad de extraditar a ningún costarricense al extranjero. Y sería, además, eso, digamos, desde el punto de vista de los fundamentos que dan para eso. Pero ya jurídicamente eso no es posible, por una razón muy simple. La jurisprudencia de la sala, precisamente en el caso de de la reelección presidencial, que es un voto del 3 de abril del 2003, dijo claramente que por vía de la reforma parcial de la Constitución no se pueden eliminar derechos fundamentales, que eso solo podía hacer una asamblea constituyente. En Correcto. consecuencia, en el momento en que esta reforma constitucional vaya a la sala les va a decir que no es posible por un vicio de incompetencia, porque la Asamblea no es competente para eliminar un derecho fundamental como es el derecho a no ser extraditado. Pero además, eso viola flagrantemente el artículo 17, inciso 5 de la Convención Americana, que dice que ningún nacional puede ser compelido a abandonar su territorio. Y ya inclusive en 1985, en un informe sobre la situación la situación de los presos en Chile, la Convención Interamericana dijo que el derecho a vivir en su propio país se consideraba un derecho absoluto y como parte de los derechos a la personalidad. Entonces, tampoco eventualmente eso tendría posibilidad de éxito ante una eventual denuncia ante la Corte Interamericana. Sí, Entonces, solo me parece que no es viable ni jurídicamente y las razones que dan para establecerlo, todas son fácilmente, digamos, subsanables. intercambiables por medidas alternas.
Sí, solo en el caso de Daniel Ortega, ¿verdad? Que le quitó la nacionalidad a sus opositores y los mandó al exterior. Ahora, es diferente, también para aclarar este tema, es diferente en relación a esto de poder extraditar, de quitarle la nacionalidad a aquellos extranjeros que la han adquirido en nuestro país y que luego, como costarricenses, cometen delitos. ¿Cómo ve usted? ¿Ve viable No, esa disposición? eso está, el proyecto de ley está en la Asamblea y ojalá pase, es perfecto, eso resuelve ese tema, porque lo que establece es que los extranjeros que se hayan obtenido la nacionalidad costarricense y hayan ocultado de que habían sido condenados por delito de narcotráfico, les pueden revocar la nacionalidad, o bien ya siendo naturalizados, si se incurre en el delito de narcotráfico, pueden serles revocada la nacionalidad. Don Rubén, lo oí ahora usted hacer referencia a 10 meses como año carcelario. Yo en el comentario inicial hablaba de 8 meses porque es lo que siempre he entendido, que las penas pueden ser reducidas hasta 8 meses año carcelario. Eh, no me quedó claro si yo soy el equivocado, pero vamos a ver, esas disposiciones de disminuir las penas o de proporcionarle a un privado de libertad salir antes del momento. Eso es una disposición establecida en la ley, pero los análisis, aquí le pido que nos ilustre, pero el análisis de las potestades para poder implementar esas leyes y acortar la pena, no le corresponden a la Corte Suprema de Justicia, no le corresponden al Poder Judicial, sino que es potestad del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Ministerio de Justicia, ¿es Justicia. cierto? Así es. El problema es que todo mundo tiene buena conducta. Usted ve que todos salen. O sea, es rarísimo que no. Eso es como las calificaciones que dan de que todos salen de 95 para arriba de los empleados públicos. Todos son Para, excelentes funcionarios. Y aquí ocurre lo mismo. Todos son de buena conducta y a la mitad les dan chance para salir. Y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque parten de un supuesto equivocado, que es que la gente se regenera en los centros de prisión. Posiblemente, yo creo que estadísticamente ni el 10% se regenera, y menos los narcotraficantes. Ya vemos que el narcotraficante sale y lo agarran rapidito otra vez, porque están en la misma actividad. Entonces, hay que ser realistas. Y ahí lo que hay que decir, usted lo condenan a 30 años de cárcel, usted va a estar 30 años en la cárcel. Eso sí es disocivo. Eso sí es uh-huh. disocivo. Pero sabe que lo condenan a 30 años y a los 8 9 años está fuera. Y para concluir el programa tan interesante que hemos tenido con usted, don Rubén, algunos también tratan de golpear a nuestra constitución y a nuestras leyes hablando de que somos un régimen garantista. Desde cualquier perspectiva, las garantías sociales, las garantías de los derechos humanos, hablan bien de una sociedad. Pero resulta que hoy por hoy algunos actores políticos tratan de disminuir nuestra institucionalidad jurídica, hablando en forma peyorativa de que somos garantistas. De alguna manera, seguramente Bukele y compañía, igual que Maduro o Ortega, aplaudirían a esos que definen a nuestro régimen como garantista, tratando de usarlo en forma peyorativa. ¿Su opinión? Totalmente de acuerdo en el sentido de que somos un Estado garantista, por dicha, porque somos un Estado de derecho. Es más, hoy día en la literatura se dice que ya no se habla del Estado de derecho, se habla del Estado de los derechos. El Estado moderno es un Estado de los derechos, en que el núcleo principal es la tutela, el respeto y el desarrollo de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque eso implica colocar al ser humano en el centro del desarrollo de todo. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir los derechos? Por eso, establecer la posibilidad de extraditar a los costarricenses hacia el extranjero por delito de narcotráfico es un retroceso desde el punto de vista de los derechos humanos, un retroceso humanitario que tenemos que parar sobre pretexto de que se está tratando de salvaguardar la seguridad del país. Es decir, ya dije y ya demostré cómo hay medios alternativos para lograr los mismos fines sin violar
nuestro régimen de derechos fundamentales, que es lo que nos hace singular respecto a la mayoría de los países de América Latina. No podemos caer al mismo nivel que El Salvador, que Nicaragua o Venezuela, sobre pretexto de que el narcotráfico nos podemos convertir eventualmente en un narcoestado. Don Rubén, como siempre, un gusto oírlo y gracias por compartir su conocimiento, y espero que a todos los que nos han visto a través de la televisión, de YouTube, o que nos han oído en radio, les alimenten mucho el conocimiento para la interpretación de estos temas que a todas luces son importantes en nuestra sociedad. Muchas gracias, don Rubén. Mucho gusto, a la orden. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.